encarrilados con este tiempo. Se acercan fechas muy memorables para todos, y durante estos días, en este cierre del año, vamos a tratar de seguir edificando a cada uno de ustedes con la palabra del Señor, seguir haciendo nuestro trabajo y sobre todo considerando el tiempo, considerando las circunstancias, poderles dar una palabra a tiempo, porque definitivamente pues las situaciones cada vez se tensan más, por otro lado se abren, entonces tenemos que estar muy atentos a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Pero todo, mi hermano, todo lo que suceda, sabemos que finalmente tiene un propósito. Ustedes estén confiados en que el Señor está por encima de cualquier circunstancia, cualquier conflicto, cualquier desastre natural, y eso es algo que tenemos que confiar en Él. Cuando todo parece perdido, hasta parece título de una novela, ¿verdad? Pero ¿será que hay ocasiones en que parece que todo como que no funciona? ¿Cómo ve? A veces pasa, a veces hay rachas, ¿verdad? Hay situaciones que se presentan que no sabemos manejar, que no sabemos incluso cómo recibirlas, sobre todo cuando llegan de improviso. Y vamos a aprender un poquito de el carácter que, pues como hijos de Dios, tenemos que manifestar ante las circunstancias que se van presentando. Le voy a pedir que me acompañe a la primera carta de Samuel, en el capítulo 22. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice 22:1, primera de Samuel: yéndose luego de David de allí, ahorita vamos a ver de dónde, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Mire, como un antecedente, pues David acaba de matar a Goliat, prácticamente acaba de tener un acto heroico. Y cuando todo parecía que se había resuelto para él, porque quien venciera a Goliat, pues tenía una recompensa. Él estaba muy joven, y bueno, sabemos que en esta historia pues intervino el Señor poderosamente, pero David fue el que tuvo la fe de enfrentar a este hombre, a este gigante, y hacer testimonio de lo que el Señor es capaz de hacer en quien cree. Sin embargo, ahora está huyendo, y del rey Saúl, de quien lo había enviado, quien por envidia, por la dureza de su corazón, pues deseaba asesinarle. Así, de un momento a otro, la vida de David cambió radicalmente. Perdió su trabajo en palacio, porque se acuerda que él era el que tocaba el arpa, bueno, como si era una chamba. Su matrimonio con la princesa se frustró. ¿A cuántos les gustaría que su matrimonio se frustrara antes de casarse? Pues a nadie, ¿verdad? Se tuvo que alejar de su mejor amigo, Jonatán, un amigo entrañable. Su familia fue despojada, por eso lo siguieron a la cueva de Adulam. Saúl, tomando venganza en su propia casa, los despojó. Y bueno, en medio de esta huida, todavía pasó por una circunstancia muy desagradable David. En primera de Samuel 21:10, o sea, en el capítulo anterior,
cuando David comienza a huir de Saúl, dice: ese día David huyó de los dominios de Saúl y llegó al pueblo de Gat, donde Aquís era rey. Los siervos de Aquís le dijeron: aquí está David, el rey de esta tierra. Este es quien entre danzas y cantos la gente decía: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Cuando David oyó esto, presintió que había peligro y tuvo miedo de Aquís, el rey de Gat. Entonces cambió su comportamiento y fingió estar loco. Y se puso a escribir en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Imagínense. Al verlo Aquís, dijo a sus siervos: ¿no se dan cuenta que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso faltan locos en mi casa para que me traigan a este a hacer sus locuras delante de mí? ¿Creen que voy a dejar que entre? Échenlo. O sea, ¿hasta dónde llegó David? O sea, quiero llevarlos a ese punto. O sea, lo identifican los filisteos como el héroe de Israel y tuvo que fingir locura. Pero ahora está escondido, temeroso, en la cueva de Adulam, temeroso de ser atrapado, de ser muerto. Una cueva, mis hermanos, es una caverna, es una gruta que normalmente no tiene salida. La cueva de Adulam es una gran caverna que incluso hasta hoy no se ha explorado toda, por lo grande de sus cámaras, les llaman, espacios. Y bueno, para llegar a ella era también muy difícil. Una cueva, una caverna, es un lugar donde no hay comodidad, es un lugar donde no hay nada grato, pero sí hay soledad, hay oscuridad, hay carencias. Una cueva no da mucha esperanza, y mucho menos después de todo lo que David podía tener como expectativa de vida. Si nosotros vemos lo que puede representar una cueva, pues es una sensación de opresión, de encierro. Alguien ha estado encerrado en sus circunstancias, situaciones donde no hay solución, no las mira, no hay luz. Y bueno, aunque ninguno lo quisiera, sentirse en una cueva es algo que se puede presentar en cualquier momento de nuestra vida, sentirnos así. ¿Quién ha experimentado situaciones así tan oscuras que parece que todo está en contra? Como si se sintiera en una cueva, si se sintiera en ese lugar donde lo que usted más necesita es alguien que le escuche, un amigo, una persona amada, que le anime, que le consuele, que le ayude. O sea, cuando uno está en esas situaciones, ¿qué necesita? Alguien a su lado. Sin embargo, aquí pasa algo con David. Él llega a esa cueva huyendo, con todos sus pesares, con todas sus angustias, pero lo primero que llega es su familia. Quizá estuviera él pensando en que podía recibir a alguien que le pudiera decir: espérate, tranquilo, no pasa. A lo mejor Samuel, que llegara ahí, ¿verdad?, que apareciera. No, llegó su familia despojada, buscándole, y como 400 hombres que como él estaban afligidos, decía endeudados. ¿Por qué? Pues por las condiciones del país y por las condiciones del manejo de las finanzas del rey Saúl, evidentemente, y pues seguramente muy amargados. Sin embargo, ellos confiaron en alguien, en David. Él tenía un antecedente de ser un hombre valeroso, de integridad, de confiar en Dios, porque todo lo que él hizo frente a Goliat, bueno, manifestaba eso. Sin embargo, David tenía sus propios problemas. Pero aquí tenemos que ver algo. Cuando David se identifica con ellos, así sin haberlo planeado, sin haberlo pensado, pues se convierte en líder de unos miserables amargados.
así, literal, que como él adolecían de todo, igual que él. Y este evento en la vida de David, pues imagínense lo que todavía tuviera en la mente. Pienso que todavía recordara el lugar, el momento cuando el profeta Samuel le ungió con aceite, porque él había sido ungido como rey. O sea, vea toda la condición de David. Pues ahora estaba en tal situación, ¿verdad? Sin embargo, todo esto fue parte del trato de Dios para probarlo, para formarlo, para finalmente llevarlo a ser rey. Por eso él entiende algo, mis hermanos, que si el Señor acercó a su vida ese puño de desamparados, no fue para que él les mostrara su propia desventura, no fue para arrastrarlos en su condición, sino para testificarles que todo lo que él era, que todo lo que él podía en algún momento aspirar, dependía de su amor y de su confianza en Dios. Era lo único que él les podía brindar. Su propio testimonio, su propia confianza, lo que le permitía estar de pie. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos se pueden identificar con David, que en medio de sus propias aflicciones, al ver la necesidad de quienes el Señor está acercando a su vida, puede ser parte de su familia, amigos, algún conocido, pues el Señor lo empieza a mover un poquito, a olvidarse de lo que le aflige, para ponerse en el lugar de las personas que el Señor pone a su lado. Y en todo momento ayudarlos. No necesariamente tiene que ser de manera material o física, pero sí cuando menos para darles algo de lo que usted mismo quizás está adoleciendo. Usted necesita un abrazo y de repente tiene que abrazar. Usted necesita un consejo y de repente tiene que aconsejar. Usted necesita un bocado y de repente lo tiene que dar a otro. ¿Sí se da cuenta para dónde voy? Porque en una cueva muchas cosas suceden, mis hermanos. Mire, David, ante tantas evidencias de lo que estaba viendo, lo que estaba pasando, pues tuvo el discernimiento de entender lo que estaba sucediendo. Y ahora estaba convencido de que había un propósito para él que se tenía que cumplir. Y sabe que es tiempo de hacer evidente no la promesa que tiene de parte de Dios, no el haber sido ungido como rey, no. Tiene que hacer evidente la confianza en Dios ante los demás a pesar de las circunstancias, porque era todo lo que él podía dar. No tenía otra cosa que dar. Y a veces nosotros estamos en una condición igual. Quizás no tenemos mucho que dar, quizás no tenemos nada que dar, pero lo que tenemos sí lo podemos hacer. Así como Pedro y Juan en ese lugar, La Hermosa, donde el hombre les pedía dinero y decía, pues no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Oraron por él y este hombre fue sano. David tenía la certeza y confianza en el Señor que le supliría toda necesidad, que guardaría su camino. Ya no nada más era él, su familia, 400 hombres. ¿Por qué tenía esa certeza? Porque también sabía que esa provisión y ese cuidado no era solamente para él, sino para quienes estaban compartiendo su vida. Seguramente todos han pasado o estarán pasando en alguna cueva de aflicción oscura, sin esperanza, pero les quiero decir algo bien importante. Siempre habrá cerca de ti alguien que el Señor ha puesto en tu vida con mayor necesidad de protección, de cuidado y de provisión. Siempre habrá alguien que necesite más que tú. Y el Señor a eso nos llama también, a ser misericordiosos, a tener compasión, a voltear a ver las necesidades de los demás y no centrarnos en nosotros mismos. ¿Cuántas personas el Señor ha acercado a tu vida? Si te pones a pensar, quizás pasaron sin que tú te dieras cuenta, quizás en ese momento no lo consideraste, pero ¿cuántas personas habrán pasado por tu vida con necesidades emocionales, nada más en búsqueda de un abrazo, de una palabra,
necesidades físicas quizás, materiales, personas que requieren consuelo, apoyo, ánimo, ser abrazados, una palabra, porque siempre hay algo que podemos dar y no lo podemos todo meter en el asunto de las cosas materiales. Finalmente de esas se encarga el Señor, mis hermanos. Y yo les quiero preguntar, ¿han sentido, no sé, algunos de ustedes, quizás todos, cómo a pesar de las adversidades y las necesidades o situaciones difíciles que estás identificando en ti, en lugar de centrar tu atención en ellas, sientes que tu corazón te hace voltear a ver las necesidades de otros? ¿Cuántas veces has sentido eso? Bueno, el Señor está tratando con tu corazón. La respuesta es porque así como a David en la cueva de Adulam, así como a Moisés en el desierto, así como a Esther en ese palacio, así como Pedro en medio del zarandeo, Pablo en Damasco, Jesucristo en el Getsemaní, el Señor te está preparando en medio de la adversidad con un propósito. Lo que estás pasando no es incidental, no es coincidencia, es un trato del Señor, es preparación del Señor, es algo que el Señor está preparando en tu corazón con un propósito. ¿Qué es lo primero que hizo David? Buscar el rostro del Señor. Y les voy a decir por qué. Vamos al Salmo 34 y ¿dónde cree que escribió David este salmo? Ahí, en la cueva de Adulam. David sabía que el compromiso era mucho ya, tenía sus propios problemas. ¿A quién buscaban para asesinarle? Yo le pregunto, ¿a los 400 o a David? Los 400 huyeron porque la situación era mala, no les dieron su pensión de bienestar. Su familia pues fue despojada por alguna causa, pero al que buscaban asesinar, ¿a quién era? A David. Y lo único que David podía hacer, tanto para los demás como para él mismo, es ponerse delante de Dios, buscar su rostro, alabarle, adorarle, para recibir su consejo, para llenarse de fortaleza, con la confianza que el Señor le respondería, con la confianza de que él no estaba solo. Y eso es algo que nos enseña este hombre, este varón, que finalmente llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Yo te pregunto, ¿realmente crees que Dios siempre estará contigo? Y en el momento de las circunstancias difíciles, ¿lo crees? ¿O te achicas? Sí, o sea, ¿qué pasa en ese momento? ¿Verdad? Porque mire, mi hermano, quienes te rodean son los primeros testigos de cómo tú respondes ante las circunstancias. En otras palabras, quienes te rodean, los que están a tu alrededor, son testigos de tu relación con Dios, de tu confianza en Dios, de tu dependencia de Dios, porque como hijo tú ya tienes que reaccionar o reaccionas de acuerdo a tu condición de hijo. Llegan las circunstancias difíciles, llegan las adversidades, estás en la cueva. ¿En la cueva puedes hacer algo? No. Primero tienes que salir de la cueva. ¿Quién te va a sacar? Solamente Dios. Adulam significa lugar de reposo, lugar de refugio, entre otras cosas. Y vamos al Salmo 34 para ver qué expresó el rey David. Bueno, en este momento David, el prófugo David, el perseguido David, el frustrado David, ¿verdad?
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Esta frase comienza impresionante, este salmo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos juntos su nombre. Ahora ubíquese en la cueva de Adulam. ¿A quién se estaba dirigiendo? A Dios, sí. Pero ¿quiénes estaban siendo exhortados? ¿Quiénes estaban viendo este momento de adoración, de confianza? David en este salmo, mis hermanos, expresa no solo su adoración, su dependencia, su fe, su confianza en Dios, porque sabía que era la única manera para llevar a quienes estaban con él a poner su propia confianza en Dios bajo las circunstancias en que vivían y las que vendrían. Y ese es el principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque si tú quieres remediar la vida de los demás pensando que resolviéndole sus problemas va a funcionar, los problemas siempre van a existir, las carencias siempre van a existir, pero cuando nosotros tenemos convicciones, cuando nuestro corazón está confiado, cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces, sin importar las carencias, las circunstancias y las adversidades, podemos confiar en que saldremos adelante. Y eso fue lo que hizo David. Mire, David no lo sabía, pero él estaba preparando a un ejército de valientes para un propósito. El Señor Jesús estaba en su momento, preparó a un grupo de discípulos para establecer su iglesia, pero él sabía lo que estaba haciendo. David no sabía. Y algo que David tiene por convicción es que así como él llegó a experimentar el respaldo de Dios en todo momento, sabía que también para esos hombres que le seguían y a quienes a su tiempo había de acercar el Señor a su vida, también había esto. Así, mis hermanos, de la misma manera, el Señor, después de haber consumado esa obra de redención a través de su propio sufrimiento, haciendo evidente Él su confianza en el Padre, pues ahora Él es el que acerca a la iglesia a quienes habrán de ser salvos para cumplir el mismo propósito. O sea, Él nos acerca a las personas con las necesidades, con las adversidades, con las circunstancias, las que sean, porque lo que necesitan es conocer al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Palabras de gratitud y confianza de quienes han reconocido desde dónde fueron rescatados. David estaba en una cueva. Aquellos que tienen presente que solo la gracia de Dios hizo posible su salvación, su transformación, su cambio de vida, su presente, su futuro. ¿Cuántos estamos agradecidos? Ahora dice, su alabanza estará siempre en mi boca. La alabanza y la adoración al Señor deben ser una expresión permanente en el corazón del creyente. Puede ser con tus palabras, puede ser con tus sentidos, pero lo más importante, mi hermano, con tu conducta, con tu obediencia, con tu testimonio. Si tú realmente quieres alabar al Señor siempre, la mejor evidencia va a ser tu propia vida. Sí, es impresionantemente hermoso y vaya que se llena uno de gozo de alabar al Señor a través de los cantos. Pero la alabanza, ¿para quién es? Para Dios. ¿Tu vida para quién es? Y esa vida se tiene que derramar en alabanza, considerando de que todo lo que Dios permite en la vida de sus hijos tiene un propósito. Pruebas, aflicciones, enfermedades, escasez o tiempos de refrigerio, de salud, de paz y de prosperidad, porque de todo hay, mis hermanos. A veces nada más nos centramos en las cosas que no nos gustan, pero también el Señor nos prueba en las cosas que sí nos gustan. Ahí, cuando es fácil en medio de la comodidad,
hasta olvidarse de Dios. Ahí cuando nos empieza a ir bien y empezamos a ser distraídos por las cosas del mundo, bueno, hay consecuencias para todo. Pero lo que sí tenemos que estar convencidos que todo lo que Dios permite por fidelidad a Él mismo, a su palabra, es para bien. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque ese es el carácter de Dios. Él no nos está dando nada porque se lo pidamos, porque le roguemos, porque esté Él premiando al hijo bueno que hace las cosas bien. No, mi hermano, ese es su carácter de bondad, de amor. Pero sí es bueno agradar al Padre. Y siempre te dará mucho más de lo que tú esperas. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos expectativas en lo que vemos, en lo que creemos. Él tiene mucho más. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero tiene que haber convicciones. David testifica su gozo en alabar al Señor porque sabe que esa alegría que Él tiene, esa confianza en el Señor va a contagiar a los demás. En el Señor se gloriará mi alma, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Quienes seguían a David y eran testigos de su fe, eran testigos de su manera como se entregaba al Señor, eran afligidos, desanimados, endeudados, amargados. No es fácil contagiar de alegría a un grupo de menesterosos. Cuando alguien se le acerca a usted que está todo desanimado y por más usted que le hace, ¿cómo está? ¿Cómo le? Ya no quiero saber nada. No, ya se acabó para mí la vida y me voy a ir al otro lado y del norte vendrá mi socorro, ¿verdad? No, sí, y estoy hablando de cristianos. ¿Cuántos cansados y cargados Dios ha acercado a tu vida? Para que sean testigos de tu fe. Fíjate, ¿para qué? Para que sean testigos de tu confianza en Dios y les presentes la verdad, para que puedan alcanzar la paz que tú tienes en Cristo. Para eso los acerca, mi hermano. Pero lo primero es que te tiene que ver a ti convencido de lo que crees, convencido de que realmente en Cristo lo tienes todo, sin dudar. Porque cuando un creyente aprende a depender de Dios, poniendo su confianza en Él, siempre va a desprender un espíritu de alabanza y adoración que anima a otros a confiar en Él. Pero cuando un creyente se desespera, se turba, se desanima por cualquier situación que altera su comodidad, ya se está arrastrando, ¿verdad? Bueno, en ese arrastre se lleva a otros, los arrastra en su propia incredulidad. Y fíjese la palabra que dije, incredulidad, porque desde el momento en que él está en esa condición, diciéndose hijo de Dios, diciéndose creyente, realmente no está manifestando su confianza en Dios. La pregunta es si se podrá bendecir al Señor en todo tiempo. ¿Usted qué cree? Porque eso fue lo que dijo David. Aunque nos invadan sentimientos de tristeza, de duda, de confusión, en medio de situaciones que nos desborden, que de tal manera que quisiéramos salir huyendo por las puertas falsas, ¿se podrá bendecir en todo tiempo al Señor? ¿Qué cree? Sí. Y no necesitamos hacer esas cosas. Pero la solidez de nuestra fe tiene que estar cimentada en la convicción. Y nuestra mayor convicción es lo que el Señor hizo en la cruz, mis hermanos. Porque eso fue lo que nos hizo a nosotros, lo que nos dio un destino diferente, lo que transformó nuestra vida, lo que tenemos que hacer evidente como hijos de Dios. Y nos tiene, miren, el Señor nos tiene bien agarrados a su mano. Dice que los que le entregó el Padre, Él no los va a perder jamás. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada. O sea, ¿quién? Dice, nada.
Jesús le decía a sus discípulos: regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos, no se fijen en las cosas de abajo, no se fijen ni siquiera en que están sirviendo, no, regocíjense en que ustedes son salvos. Pablo exhortó a la iglesia a dar gracias por todo, a regocijarse en el Señor siempre. Bendeciré al Señor, ¿cuánto? Siempre. Convicciones que puede experimentar todo creyente cuando realmente confía en Dios, cuando recuerda las misericordias que Dios le ha extendido. Cuando estás en los momentos más terribles en medio de la cueva, simplemente recuerda de dónde te trajo el Señor y recuerda hacia dónde vas. Deja de estarte preocupando por el hoy y aprende a vivir de lo que el Señor realmente ha prometido a cada uno de sus hijos, porque esas circunstancias siempre van a suceder. Estamos en medio de un mundo corrupto, estamos en una generación maligna. Hace rato cantábamos: este mundo no es mi hogar. Entonces, esa convicción tiene que ser real. Versículo 3: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos juntos su nombre. Ya David está llevando a sus guerreros, a los desanimados. ¿Se podía usted imaginar de repente empezar a ver a David? Oye, David, pues no estás buscando comida, no estás saliendo a ver qué hacemos, nada más te pusiste ¿a qué? Que la gente vea tu fe, mi hermano. Que en medio de la adversidad le alabas, le adoras y que los invites a llevarlos a esa adoración. Adorar al Señor fue lo que hizo que el dolor que experimentaba fuera transformado en confianza, en lealtad, llevando con él a quienes le seguían a lo mismo, a confiar en Dios, a exaltar a Dios. Y eso es algo que ahora el Señor espera de sus redimidos, porque no importa el tiempo, no importan las circunstancias, el Señor está acercando a tu vida a alguien que necesita conocerlo a Él. No necesita gente religiosa, no necesita gente fanática, necesita hijos creyentes que confíen en Él. Versículo 4: yo busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Mire, mi hermano, este salmo va creciendo, ¿no? Así como que cada vez nos está llevando a más. Cuando buscamos algo es con la intención de encontrarlo. Y cuando buscamos al Señor, lo que Él hace es llevarnos a conocerlo en toda su grandeza, su soberanía, su justicia, su amor, su bondad y su misericordia. Y ahí es cuando nosotros podemos estar en paz. Yo busqué al Señor, Él me oyó, de mis temores me libró. ¿Por qué? Porque se mostró a sí mismo como suficiente. No necesito más. Lo busqué. El solo hecho de buscarlo me hizo confiar. Y en el versículo 5 dice: y los que miraron a Él fueron alumbrados. Mire, voltear nuestra mirada al Señor resume perfectamente la esencia de la fe. Porque cuando sabemos que Dios es quien nos sustenta y nos guarda, basta con solo mirarlo para renovar, para reafirmar nuestra confianza en su cuidado, en su protección divina. No necesitamos pruebas, no necesitamos nada, solamente necesitamos mirarlo para saber que Él está ahí, quién es Él. Pero la decisión de confiar en Dios, a pesar de las aflicciones y adversidades, es personal. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que afirma la fe. Eso es lo que enriquece el testimonio del creyente. Pero especialmente eso es lo que glorifica a Dios, porque estás confiando. Por tanto, quienes lo reconocemos como Dios soberano, le amamos,
le obedecemos, le servimos, pero no por lo que nos pueda dar, sino simplemente porque Él es digno, porque Él todo lo merece. Además, todo le pertenece, incluso nuestra propia vida. Mire, a veces somos tan egoístas o tan, no sé cómo podría decir, estamos así evadiendo tanto la realidad, que a veces pensamos como que de nosotros depende nuestra propia vida. Y eso no es posible ni siquiera pensarlo. Ninguno de los que estamos aquí tiene la certeza de despertar mañana. Así de simple. Pero si lo que sí tenemos es la certeza de despertar delante de Dios, esa es la diferencia. Job 13:15 dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. A ver, ¿se acuerda de los amigos de Daniel? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey. Y se están poniendo delante del rey más poderoso sobre la tierra en ese momento, Nabucodonosor. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, la respuesta de estos jóvenes ilustra perfectamente la fe de quienes verdaderamente confían en el Señor más allá de lo terrenal, poniendo la mirada en lo eterno. Y a eso nos lleva el Señor. Versículo 6. Este pobre clamó. Estamos en el Salmo 34, acuérdense. Y el Señor le escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. No, ¿qué siente al escuchar esto? Este pobre. ¿Cuál pobre? Si tengo un Mercedes, ¿verdad? Si como diario en restaurantes de lujo, si me voy a la playa, no está hablando de eso. Está hablando de quienes reconocen su pobreza espiritual y dependen del Señor. Y para eso no hay edad, no hay posición económica. ¿Por qué? Porque la humildad se lleva en el corazón, mis hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿estás convencido que Dios te escucha y está contigo en todo tiempo y lugar? ¿Qué creen? Entonces esta comprensión te tiene que librar de todo temor, de toda angustia. Seguro que cualquiera que sea tu situación, incluso cualquiera que sea la respuesta que el Señor esté permitiendo en este momento, todo está bajo su control y obrará para bien, aunque te sientas en una cueva. Versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Teman el Señor ustedes sus santos, porque nada falta a los que le temen. ¿Y qué es el temor? A los que obedecen, a los que tienen un respeto reverente a su santidad, a su justicia, a su integridad. David, con la experiencia de haber pasado por muy malos momentos, ahora hace una exhortación a probar la misericordia de Dios, a que prueben las maravillas del Señor, a confiar en Él. La palabra enseña a los redimidos que para salir adelante y continuar en el camino, solo basta vivir en el temor del Señor y Él se encargará de suplir cualquier cosa, mis hermanos. No como quienes al no conocerlo, su seguridad, ya sea física, material o su estabilidad emocional, dependen de un médico, de un negocio, de una pareja, de una dieta, de un psicólogo, de un pastor, de una pensión. Si bien todo es permitido por Dios, mis hermanos, y tiene una función, o sea, todo esto que dije no es que sea malo, pero no son la solución, no son el todo, son simplemente añadiduras. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6:33? Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas.
Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar a Jesucristo, mis hermanos. Es experimentar su salvación, su paz, su nueva vida, la dirección de su espíritu, la formación de su carácter en ti. Es importante cómo este salmo da un giro pequeñito, cómo el Espíritu en medio de este salmo de alabanza ahora lleva a David a una exhortación que enfatiza la conducta de quien desea experimentar una promesa de vida. ¿Usted quiere experimentar las promesas de Dios? Fíjese lo que dice el Salmo 34 en el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? A ver, ¿quién es? Pues, ¿no levantan la mano? Todos. Bueno, ahora veamos el 13, porque primero pues está bien bonito, yo quiero de eso. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿De qué está hablando? De muchos aspectos de nuestra conducta. Señala de una manera enfática pues el guardar la lengua, porque pues hemos hablado mucho de ese tema y sabemos que es de lo que más adolecen muchos o adolecemos. Quien tenga la lengua muy rápida pues puede causar muchos problemas. Apartarse de mal, bueno, es discernir los caminos que debes de cruzar, los lugares a donde no debes de asistir, las personas que tienes que evitar, porque tienes un Espíritu Santo que te discierne, que te confronta, que te guía. Busca la paz y síguela. ¿Recuerdan la cueva de Adulam? Voy a regresar. Donde todo parecía perdido para David, ese lugar oscuro y lleno de privaciones, de donde finalmente salió para ganar muchas batallas, muchos eventos gloriosos, y bajo la gracia y el cuidado de Dios llegó a ser rey. Ya si quieren estudiar todo esto, pues son muchos capítulos de la vida de David, pero finalmente eso fue. Y mire, le voy a decir algo, esta cueva fue real, fue tangible y cumplió el propósito de protegerlo a él, a quienes le siguieron. Sin embargo, hubo otras cuevas más oscuras, más difíciles para David, como la cueva del pecado, que solo por la misericordia de Dios pudo reconocer cómo estaba en un lugar apartado de Dios, un lugar oscuro. Estoy hablando del pecado con Betsabé. Y que solamente por misericordia del Señor, que le manda un profeta para llevarlo al arrepentimiento, pudo recuperar el gozo de su salvación, pudo salir de esa cueva. La cueva de la tristeza y el dolor por la traición de su hijo Absalón, que solamente la aceptación de la voluntad de Dios y la humildad le permitieron continuar caminando, continuar siendo rey. Pero hubo dolor. La pregunta es, ¿cuál es la cueva en donde estás que no te permite ver la luz que Jesús te está mostrando? La mano de Jesús que te está trayendo. ¿Cómo se llama la cueva que te mantiene en un lugar oscuro, que no ves lo que el Señor tiene reservado para ti, quienes te rodean? La cueva de la soberbia, la cueva del pecado, la cueva de la ambición, la cueva que tú le puedes poner un nombre, pero que finalmente te tiene todavía encerrado, que no te libras. La cueva de la falta de perdón, del rencor. La palabra de Dios nos advierte siempre a tiempo para no caer, para no tropezar. Y las experiencias nos forjan,
acentúan nuestra dependencia, nuestra confianza en el Señor. Pero, ¿por qué a veces necesitamos experimentar el dolor a causa de la desobediencia cuando el Señor desde antes nos está alertando de no caer en algo? O sea, ¿para qué exponernos si el Señor está pendiente de nuestra vida? Para concluir, en este canto de adoración, David expresa en el versículo 18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contritos de espíritu. Ante toda necesidad, ante toda agresión, ante todo rechazo o adversidad, sin importar lo que se levante, mi hermano, podemos estar seguros que el Señor siempre abrazará un corazón contrito y humillado, porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y Él tiene en tus manos tu vida, Él tiene la solución, Él tiene la salida, Él tiene la luz que alumbrará el camino para salir de esa cueva. Versículo 19: muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? No dijo pocas. Entonces, ¿para qué nos quejamos? Pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. En todo tiempo habrá circunstancias difíciles que nos pueden llevar a la desesperación, pero la confianza nos llevará al ruego, a la súplica, a bendecir a nuestro Señor, a alabarle con todo el corazón, convencidos de que va a haber una respuesta, convencidos que va a haber siempre una salida de parte de Dios. Porque cuando parece que todo está perdido, mis hermanos, solo buscando el reino de Dios y su justicia, tendremos esa esperanza viva, esa certeza que el Señor nos va a consolar, nos va a guardar, nos va a proveer, nos va a guiar. Pero tenemos que aprender los caminos del Señor. ¿Cuál es la verdadera providencia de Dios? No van a ser nuestros caminos, no va a ser a nuestra manera, no va a ser con aquello que estamos expectantes, no va a ser con lo que el mundo ofrece, jamás. Va a ser conforme a su voluntad, porque Él sí sabe lo que necesitamos. Él es el que nos ha traído a esta luz admirable. Él nos rescató de una gran cueva, mis hermanos, de un terrible destino. No seamos nosotros los que nos estemos metiendo en cavernas, en grutas que quizás no tengan salida. Acompáñame a orar. Señor, aquí estamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu generosidad, Señor, porque siempre tienes un consejo a tiempo, porque muy probablemente todos estamos de alguna manera encerrados en algo que puede parecer una gran cueva, una gran gruta, que puede ser muy oscuro. Quizás no sean cosas muy grandes, muy graves, muy delicadas, pero aún así nos pueden sobrepasar. Tú conoces la medida de nuestra fe, y hay cosas que, sin ser quizás muy importantes, muy grandes, nos pueden superar. Pero aquí estamos, Señor, agradecidos porque nos has dado nuevamente un consejo que nos permite simplemente acercarnos a ti bajo las circunstancias que se estén presentando y solamente bendecirte, alabarte, confiados en que tu respuesta siempre llegará a tiempo, confiados en que nunca nos vas a desamparar,
confiados en tu promesa que estarás con nosotros hasta el final de nuestros días. Así que no tenemos por qué dudar, pero sí tenemos mucho que hacer para que el mundo sepa, para que los que tú acercas a nuestra vida conozcan nuestra fe, la que nos tiene de pie, conozcan al hacedor de nuestra fe, aquel que nos trajo a su luz admirable, para que experimenten esa paz que nosotros en este momento tenemos, esa confianza que nos permite seguir adelante y que muchos no conocen. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré, Señor. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir:
justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti, Señor. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Yo te alegraré, Señor, con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. En todo tiempo. ¿Qué le parece si nos despedimos, mi hermano, cantándole al Señor, recordando que no somos de este mundo y que buscamos las cosas que nos convienen, lo que es eterno? No, este mundo no es mi hogar, soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él en la eternidad. Una vez más. No, este mundo no es mi hogar, soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Resucitado con Cristo estoy, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pienso en las cosas del cielo y no en lo terrenal. Tengo una nueva vida escondida, Cristo en Dios. Vamos a cantarle. No, este mundo no es mi hogar, soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Una vez más. Yo
Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Somos ciudadanos, ciudadano del cielo soy, donde vive mi Señor. Yo espero con anhelo que Él regrese por mí. Trabajaré por lo eterno y no por lo temporal. Tengo un hogar futuro donde no hay llanto ni más dolor. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Oh. La maldad de este mundo aumentará, el amor de muchos se enfriará, mas yo permaneceré fiel a ti hasta el final. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Una vez más. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. No, este mundo no es mi hogar. 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 Qué bueno es alabar a nuestro Dios, mi hermano. Una vez más, Dios le bendiga, que tenga una buena noche y si Dios permite nos vemos el domingo en el servicio general. Dios le bendiga.